Saludamos a esta hora a Roberto Ruisoltes, director de estrategia en UBS España. Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. ¿Cómo ves este inicio de sesión en Wall Street? Enseguida te preguntamos por esos resultados, ¿no? que están presionando a la baja los índices. En cualquier caso, ¿qué niveles estás vigilando y cuál crees que es la tónica del mercado en este inicio de sesión? Sí, parece una consolidación natural después del rebote que hemos visto en el último par de semanas, donde tenemos los índices estadounidenses, sobre todo Standard & Poor's 500, pues a tiro de piedra, apenas a un 1% de máximos históricos, y donde tampoco estamos encontrando en el cortísimo plazo, por lo menos, un catalizador en los resultados empresariales para romper con fuerza esos máximos. Estamos en una situación pues complicada, con muchos factores de incertidumbre, con los precios de la energía, los cuellos de botella, las incertidumbres políticas en los propios Estados Unidos, China, etcétera. Así que da la sensación de que vamos a tomarnos todavía algunas sesiones, incluso algunas semanas, en consolidar pues por encima quizás de los niveles de suelo de hace 2 semanas, pero sin romper máximos históricos hasta que tengamos el panorama un poco más despejado. Entre las principales empresas hoy protagonistas que han rendido cuentas destacan sobre todo en las caídas de IBM, que en el inicio de la sesión hemos estado viendo esas caídas superiores al 6%, se están manteniendo por encima del 6,5%. Hemos visto que no ha cumplido expectativas en cuanto a ingresos, de hecho han aumentado muy ligeramente en tasa interanual. Se achacaba sobre todo a una de las unidades de las que está intentando desprenderse, que es la unidad de infraestructura gestionada, pero más allá de eso, mantiene la apuesta en la nube, que era algo esperado, pero ¿qué es lo que está penalizando sobre todo el mercado respecto a la tecnológica? Sí, es por un lado la certificación de que está perdiendo cuota de mercado respecto a los que se están convirtiendo en grandes gigantes en la nube, Microsoft, Google, Alphabet o Amazon, y por otro lado una presión sobre márgenes que no está siendo capaz de sobreponer con capacidad de fijación de precios, ¿no? Y así que todo eso está combinado en un momento de reestructuración organizativa, de split, de separación de una parte importante del negocio, y después de un comportamiento que no había sido malo en los últimos meses, pues está viendo este retroceso. ¿Qué me dices de Tesla? ¿Cómo estás viendo, ¿no? Lo que recibe el mercado de las cuentas de la compañía? ¿Supera previsiones gracias a un número récord de entregas? Aunque las cifras en principio nos muestran crecimientos importantes, en cualquier caso también nos preguntamos hasta qué punto y de qué manera le va a afectar la crisis de los semiconductores a la compañía. No, uno de los factores positivos precisamente de Tesla en los últimos tiempos ha sido que ha sido capaz de demostrar que tenía mucho mejor gestionado el abastecimiento de semiconductores y ha tenido que frenar su producción muchísimo menos que los fabricantes tradicionales, y eso ha permitido que su comportamiento relativo últimamente hubiera sido mejor. Sin embargo, pensando en los próximos meses, nosotros creemos que la capacidad de recuperación de los fabricantes europeos o norteamericanos tradicionales es mucho más potente, van a tener más apalancamiento operativo, y esos son los que ahora todavía están en ese proceso de transición hacia los vehículos eléctricos. Así que seguimos prefiriendo fabricantes tradicionales a Tesla, por mucho que por el momento pues haya estado ganando cuota de mercado y haya gestionado mejor el problema de semiconductores. Por otro lado, hoy miramos a las cuentas de Bankinter. Ya en España sí que es cierto que hemos estado viendo el lastre hoy de sus títulos, 4,6% de caída ahora mismo mientras estamos hablando. ¿Cuáles son los principales puntos de debilidad en las cuentas que han hecho que hoy el mercado esté castigando de esta forma, a pesar de que hemos conocido cómo se disparaba el beneficio hasta los superando los 1.200 millones, teniendo en cuenta que ya Línea Directa está fuera del negocio de la entidad? Sí, al final Bankinter está demostrando las mismas tónicas que estamos viendo pues hoy mismo en los resultados de Barclays que comentaban, los que han publicado en los últimos días los grandes bancos estadounidenses, los que vamos a ir viendo en el resto de entidades europeas en los próximos días. Y es, primero, un crecimiento muy débil todavía del crédito, después del tirón tan fuerte que tuvieron en el 2020 con esas líneas de avales de ICO y similares en todos los países, una compresión de los márgenes de intereses en un periodo todavía de tipos de interés muy deprimido,
Unidos y donde las comisiones, pues en algunas entidades no es capaz de sobreponer ese lastre que hay en el margen de intereses. Y por otro lado, lo que estamos viendo es que los resultados netos están evolucionando bien, pero en buena parte porque se están liberando provisiones que se han demostrado excesivas, dotadas el año pasado, y en el caso específico de Bankinter por algunas plusvalías o por unos ingresos, algunas comisiones que no son desde luego recurrentes. Y después también de un rebote muy fuerte en las últimas semanas, estamos viendo una toma de beneficios generalizada en los bancos y sobre todo en Bankinter, que viene cotizando con una prima significativa respecto al mercado que no se justifica quizás vista la tonía de crecimiento de su crédito y de sus márgenes. Nosotros en UBS, con carácter general, preferimos más los grandes bancos internacionales que tengan una presencia relevante en banca de inversión, mercado de capitales y gestión de activos, porque estos son evidentemente actividades que ahora mismo en este periodo de realizaciones bursátiles, de intensa actividad, de emisiones de bonos y de acciones, de muchas fusiones, adquisiciones, está funcionando mucho mejor que el negocio de banca comercial tradicional. Mencionabas, Roberto, el caso de Barclays. Hoy también en Europa se están cotizando las cuentas de Unilever y igual que veíamos ayer con Nestlé o antes de ayer con Procter & Gamble, la compañía reconoce la subida de precios en los productos, ¿no?, ante el aumento de los costes. ¿Hasta qué punto estas empresas van a poder seguir subiendo los precios para, bueno, pues mantener sus márgenes y sus beneficios en un momento en que, bueno, pues quizá en el sector del consumo sigue habiendo cierto ahorro retraído? Siguen aumentando las dudas respecto a esas incertidumbres que citábamos al principio. ¿Cuál va a ser el equilibrio, ¿no?, en este sector? Sí, esa es la buena noticia de los últimos días, cuando lo vimos en los resultados de Nestlé, hoy en Unilever, y es que está habiendo evidentemente muchas presiones sobre sus costes de materias primas, incluso costes laborales, pero lo están sabiendo repercutir a los clientes finales. Los precios de venta están aguantando muy bien y eso es lo que está siendo bien recibido por el mercado. En la medida que en nuestras expectativas el precio de las materias primas y especialmente las agrícolas va a ir descendiendo en los próximos meses, esa presión sobre los márgenes se va a aliviar y no les va a ser necesario el forzar tanto los precios en sus productos en la venta final. Así que es un sector que por ese lado no creemos que vaya a estar especialmente presionado. Otra cosa es que en un periodo de recuperación cíclica y con valoraciones mucho más atractivas prefiramos estar en sectores de petroleras, mineras, construcción, siderurgia, cementeras o incluso financieras antes que en compañías defensivas de consumo que están cotizando con una prima muy considerable. Por cierto, teniendo en cuenta las subidas que veíamos ayer de las energéticas y el lastre que veíamos de los valores turísticos en medio de la oleada de esta expansión de la variante Delta Plus, ahora mismo respecto a este sector, al turístico, con Meliá, Amadeus, IAG representando el sector dentro del selectivo español, ¿cuál es la perspectiva que se nos plantea y sobre todo a la espera también de conocer los resultados de estas compañías? Ya no mirando tanto a cómo cierran el tercer trimestre, sino a cómo se plantee el entorno para el próximo trimestre, incluso para el año que viene, ¿cuál es el mensaje que podemos esperar? Aprovechando también que, por ejemplo, una aerolínea como American Airlines también rendía hoy cuentas en Estados Unidos por mantenernos en el sector. Sí, muchos factores de incertidumbre en el cortísimo plazo. No es ni mucho menos descartable que el precio del barril de petróleo, así lo prevemos en UBS, se pueda incluso acercar a los $90 en las próximas semanas antes de final de año. Y luego pues estas posibles nuevas variantes, todavía algunas limitaciones en la reapertura de las economías, puede hacer que se queden un poco atascadas. La perspectiva, sin embargo, para 2022 es muy positiva. En España el número de turistas extranjeros fácilmente se puede más que duplicar y, sin embargo, recalcar que creemos que es mucho mejor estar invertidos en algunas líneas aéreas, sobre todo aquellas que no han tenido que afrontar ampliaciones de capital muy dilutivas para sus accionistas, que en la parte de hoteles, turoperadores, donde seguimos viendo un exceso de capacidad, probablemente dificultades para llegar a una normalización completa de los precios todavía el año que viene. Y repito, al final son tantos factores de incertidumbre que creemos que estar mucho más cómodos en otras partes más cíclicas del mercado, no sometidas al riesgo de que hagamos una nueva oleada de COVID en esas petroleras, compañías de construcción, materiales, etcétera. Pues Roberto Ruiz Soltes, desde UBS, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Buenas tardes. Muchas gracias.